14. Mateo 14, 13. Dice la Biblia: oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie de las ciudades. Saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de qué comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todo, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Quiero hablarles esta mañana, hermanos, que hay más que suficiente en la presencia de Dios. En las manos de nuestro Señor Jesucristo, en el poder y en la efectividad de su poder, queridos hermanos, Dios siempre tiene recursos abundantes para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo de años que hacemos campamentos, retiros espirituales en diferentes lugares donde hemos hecho, y varios campamentos lo hicimos allí en el Corral de Abasto. Quizás algunos se recuerdan, el otro día hablamos con el hermano García de todo el preparativo que llevaba anteriormente el campamento. Nosotros estábamos un mes establecidos en ese lugar, y bueno, los recursos no eran muchos, pero confiamos que el campamento siempre se tenía que hacer. Se movía todo el inmobiliario hasta allá. No había pereza, había un gozo, una alegría de poder llevar todo un camión remolque que se alquilaba, se cargaba mesa, silla, horno, cocina, todo se llevaba, si usted conoce donde el Corral de Abasto. Y ahí llevábamos y estábamos un mes viviendo en casa. Las condiciones eran precarias, y bueno, y anteriormente se preparaba toda la leña que se iba a cocinar, por lo que se iba a cocinar, porque a veces queríamos que los campamentos de niños fueran todos los niños, y hay que alimentarlos por eso. Y hubo un momento donde la alimentación parecía que escaseaba, que no iba a alcanzar. Rogamos al Señor. Teníamos todas las mañanas los devocionales. Y confiamos siempre en la provisión del Señor. Y usted sabe que todos los eventos que hicimos hemos visto la mano del Señor. Hoy, lo que tenemos de campamento, hermano, estamos, porque vivimos, sabemos cómo hemos trabajado eso. Confiamos siempre, porque Dios es siempre más que suficiente en todo, hermano. En las cosas, hermanos, físicas, en las cosas materiales, en las cosas de salud, en las cosas de familia. Dios siempre nos da más que suficiente, porque Él es Dios. Eso no ha cambiado. Imagínense, hermanos, un momento en la vida de Jesús, queriendo ir a descansar, porque dice el verso 13, oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y la apartaron. Anteriormente, él había recibido la información de aquel hombre que había preparado el camino, había abierto brecha, era una voz que clamaba en el medio del desierto. Juan el Bautista había sido ejecutada por causa de que Juan el Bautista le decía a Herodes que no es lícito tener la mujer de otro.
Mire, el mensaje de Juan el Bautista era radical. No era radical, era lo que realmente la Biblia enseñaba. Y a causa de eso fue ejecutado. Entonces quizás la vida de Jesús era una vida muy agitada. No sé, hermanos queridos, qué expectativa tenemos nosotros cuando empezamos una semana o empezamos un año. ¿Verdad? Siempre estamos orientados a los objetivos. Tenemos las tareas que resolver en la semana, tenemos los problemas y ejecutamos todo lo que estamos haciendo en la semana para terminar su primer sábado, domingo. Digo, bueno, acá largué todo. Voy a descansar un día, 2 días, ya es demasiado. Sin embargo, cuando vemos, hermano, la vida de Cristo, vemos que la necesidad seguía presentándose. Dice la Biblia que oyendo Jesús se apartó de allí en una barca, en un lugar desierto, y apartado. Quizás quería tener un tiempo, hermano, de descanso. Y cuando la gente oyó, dice la Biblia, le siguió de a pie desde las ciudades, y saliendo vio una gran multitud y tuvo compasión de ella. Hermano, ¿qué hizo Jesús después de haber hecho toda la tarea y queriendo un momento de descanso? Cuando vio la necesidad, Jesús siempre estaba presente. Vio que nosotros al revés, cuando tenemos un momento que parece que nos satura, cuando nos llaman por teléfono y decirle que no estoy, y le mandaron una mentira, decirme que no puedo, decirme que cualquier otra cosa inventamos, pero sin embargo, hermano, Jesús estaba siempre presente a la necesidad. Porque Jesús sabía, hermano, que la necesidad del mundo y de su nación era grande. No solo que era grande, que no tenía fin y que tenía que mostrar esa actitud de compasividad con la gente que se encontraba. Hermano, mientras vivamos en este mundo, pueden haber cosas que nos atraen, como puede ser pagar los impuestos, trabajar, recreación, salud, iglesia, hijos. Pero no nos debemos olvidar que Dios nos ha confiado cosas, hermanos, que tenemos que aprender a vivir en un equilibrio y armonía con ellas. Y nosotros tenemos que saber, hermano, de priorizar cosas. Jesús podría haber dicho, hoy es mi día libre y no me voy a mover. No sé cuál sería nuestra reacción, pero dice la Biblia en el versículo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ella y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, frente a la necesidad, Jesús siempre estaba presente. ¿Cuántas veces quizás a uno le ha pasado? A mí me ha pasado muchas veces, si hablamos de lo personal. A veces a 11:30 de la noche acostado, miro el celular, porque no sé, a veces, antes de decir termino este mundo, después de haber hecho el devocional, digo, acá me voy. Y miro, hermano, ¿usted no podrá venir ahora? A veces ha pasado el domingo, llego a las 2:30 a casa, me dice, bueno, ahora voy a sentarme con los martes, y te vamos a venir. Un hermano me dice, hermano, ¿qué pasó? ¿Que usted no podrá venir? Hermano Jesús nos dio una gran enseñanza, compasión con él. Dice Jesús que al ver las multitudes tuvo compasión. Jesús tenía compasión de la necesidad de la gente. Mire cuánto nosotros tenemos que aprender de la vida de Cristo para nosotros.
y que con qué recurso a veces contamos para ver tanta necesidad, para asumir esa responsabilidad y esa demanda que hay en el mundo. Dice el versículo 15, hablando de los recursos, y cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de qué comer. Mire qué tremendo. Mire la reacción de los discípulos. Los discípulos dijeron: bueno, Jesús, es mucha la gente, es demasiado. ¿Qué te parece? Mire la idea que tenía. Despídete, y ya era algo normal, algo que estaba bien. Pero me encanta la respuesta de Jesús. Versículo 16. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de qué comer. ¡Wow! Mire qué respuesta, ninguno la esperaba. Imagínense la respuesta que dice: no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Mire, hermano querido, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Por eso es más que suficiente, hermanos, en la presencia de Dios hay más que suficiente provisión para nuestras vidas. 5.000 personas, y ustedes, verso 21, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuáles son los recursos que aparecieron de parte de los discípulos? Porque claro, se preocuparon enseguida cuando le dijo: dale vosotros de comer. Y se habrán mirado entre todos ellos: ¿cómo hacemos? Sin duda estaba el que llevaba la bolsa ahí, era Judas. También estaba el cobrador de impuestos, Mateo, que sabía manejar la administración, la economía, de cómo se mueve el dinero. Y en otro pasaje, porque este pasaje, hermano, que Dios se encuentra en todos los libros sinópticos. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en los 4 evangelios, este pasaje. Y usted puede enriquecer la Biblia. Lo encuentra en Marcos, en Lucas y en Juan. Al punto que uno de los discípulos dice: Señor, ni 200 denarios alcanza para darle de comer a toda esta gente. ¿Usted sabe cuánto es denario? Un denario equivalía a lo que un trabajador cobraba por día. Ponga un promedio de 2.000 pesos. 200 denarios, ¿cuánto es? A ver, la economía con acá, la multiplicación. No haga la calculadora. 400.000 pesos. 400.000 pesos no alcanza para alimentar a 5.000 personas, porque estaban los niños, estaban los hombres. No sé qué cantidad podría llegar a haber en ese lugar. Pero allá aparece uno y dice: Señor, acá conseguía un niño con 5 panes y 2 peces. Yo miraría los ojos de los discípulos y de este discípulo trayendo aquella cosa. Y me encanta en otro evangelio que dice: solo. Mateo no lo dice, pero en otro evangelio dice: solo, diciendo: no hay nada. Jesús, no me pida más los 5.000, porque solo, mira, indagué estrictamente y solo, no hay más. No me haga ir de nuevamente, como diciendo: no me haga ir de nuevo. Porque encontré solo 5 panes y da gracias a Dios, como diciendo: no me venga a decir, no me moleste más, como diciendo. Solo 5 panes y 2 peces. Me encantaría estar en ese momento. Mirando la canasta, Jesús mirando también, ellos mirando la canasta y mirando
la necesidad del mundo. Pero ¿cuáles son los recursos del Señor? Versículo 18. Él le dijo, solo dijo uno. Y él dijo, tráemelo a mí. Tráiganmelo a mí. En las manos de Jesús. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El que me oyere vivirá confiado y vivirá tranquilo sin temor de nada. Tráiganmelo acá. Traerlo a la mano de que puede hacer cosas maravillosas. Hoy usted ha venido al lugar indicado, donde Dios puede hacer cosas extraordinarias, maravillosas. Y también en creerle a Él. Se cuenta la historia, esta historia quedó grabada, hermanos, en la historia de la iglesia de Estados Unidos. Una niña que iba siempre a la clase bíblica. Y fue varias oportunidades, y el lugar donde hacía la clase bíblica siempre quedaba lleno. Y se iba llorando para atrás. Hasta que un día estaba el pastor y ve a esa niña que se vuelve llorando y le dice, ¿por qué lloras? Es porque nunca he podido entrar a la escuelita porque siempre está llena. El pastor se arrima y le dice, yo te voy a hacer un lugar, vení pasar. Yo voy a hablar con la maestra, la coge la niña y le dice, pastor, algún día Dios nos va a bendecir con un salón suficiente grande para que todos los niños entren y para que tengamos una iglesia preciosa. Esta niña adorable, en pocas semanas después se enfermó repentinamente y falleció. En el funeral, su padre sabía que esta niña iba a esa clase de niños. Llamó al pastor y le dijo, pastor, yo quiero que usted venga a hacer el servicio a la niña. El pastor ministró el servicio y cuando termina el padre le dice al pastor, pastor, yo quiero hablar de una cosa que mi hija, estando conmigo antes de morir, me dijo que esto ahora con usted. Y dice que aquella niña le dijo a su papá, papá, si yo me voy de la tierra, aquí en la Meselú tengo 57 centavos en mi casilla. He juntado en estos pocos meses que he ido a la iglesia, porque el pastor dijo que Dios nos iba a dar una iglesia muy grande. Cuando yo muera, yo quiero contribuir con 57 centavos para que la iglesia pueda ser agrandada y pueda comprar. El pastor lloraba porque muchas veces había estado hablando con la directiva de poder invertir, de esto, de lo otro, y bueno, sacaban los cálculos y esto, y lo otro, que era potente, y esto, y lo otro. Y cuando el pastor escucha este tremendo testimonio de esta niña, va y comparte con la directiva de la iglesia. Y todos los hermanos terminaron llorando. Como una niña, por tan poco tiempo caminando con el Señor, tenía la fe y la confianza de que Dios podía hacer algo. Este pastor consiguió el visto bueno de la iglesia para que saliera a comprar una iglesia o un terreno con 57 centavos. ¿Usted sabe cuánto es 57 centavos? Ahora que yo voy a preguntar eso. ¿Cuánto vale el dólar? 40 pesos. 57 centavos, hermano, no llega a 30 pesos.
tenía $20,000 en la época donde vivía esta niña, en el lugar de Estados Unidos. Es una fortuna. Pero fue al comisionista, en esa confianza y esa palabra que Dios había puesto por medio del Espíritu Santo a esta niña. Y fue al comisionista y le dijo: mire, comisionista, queremos comprar un terreno para hacer una iglesia en el barrio tal. Dice: bueno, pero allí en ese barrio no bajan lo mínimo $10,000. En este tiempo no es como hablar de $100,000, $200,000. Hablamos de terreno en Estados Unidos. Hace muchos años. Y entonces dice el hermano, el comisionista dice, bueno, de eso no baja. Dice: mire, comisionista, yo tengo 57 centavos para entregar. Y lo que yo comisionista dice: me decía a 57 centavos. No tiene muy buena salario. Pero déjeme que le voy a contar una historia. Y me cuenta la historia de esta niña. El comisionista termina llorando y le dice: esta semana, hermano, te voy a dar 5 años para que usted pague ese terreno. Pero la entrega para comprar ese terreno, yo cuento con esos 57 centavos. La escritura más barata se calcula de Estados Unidos, que se ha hecho en toda la historia, que una persona empieza a comprar una propiedad con 57 centavos. Son las palabras de Dios. El día de hoy, esa iglesia no solo se hizo la iglesia, hoy en día hay una facultad de teología en esa iglesia y hay un hogar de ancianos en ese lugar. Por una niña que le creyó a Dios, con el deseo ardiente, la pasión. Por eso, hermano querido, comenzaba el sermón de esta mañana: hay más que suficiente en la presencia de Dios, porque la fuente de bendición es Dios. Entonces, aquí viene la bendición del Señor para nuestra vida. Verso 19. Entonces mandó a la gente recostarse. Autoridad de parte del Señor y provisión del Señor y control de la situación. Toda autoridad es dada en el cielo y en la tierra. Mandó a la gente a acostarse sobre la tierra. Una actitud de fe. No estaba la comida pronta. Como diciendo: siéntese, hermano, que va a venir la comida. La fe. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, aleluya, lo partió y levantando los ojos al cielo. La oración sigue teniendo el poder maravilloso de cambiar las situaciones, de transformar la situación. Por eso es tan importante, hermano querido, es clamar a Dios. No importa lo que tengamos en nuestras manos. Lo importante es hacer lo que Dios nos está mandando a hacer. Y a lo que Dios nos está llamando, hermano querido. Cuando Dios te llama, cuando Dios te habla, cuando Dios te orienta, los recursos, aleluya, no sé de dónde saldrán, pero yo sé que las puertas del cielo se abren. Los cielos se abren. A veces le he contado, a veces hay personas, hermanos, que me preguntan: bueno, no sé si Dios va a usar un burro o va a usar un impío, pero lo que Dios quiere hacer, lo va a hacer. Nadie lo puede parar. Podría contar varios testimonios de esa gloria del Señor. Hace poco la iglesia nomás de allí, del barrio del Claro, Dios me habló de esa reunión que fuimos a un aniversario y me dijo allí, yo lo he contado, esa iglesia la tenéis que recoger, tenéis que con los hermanos de la iglesia, que esa tenéis que levantar. Y yo me parecía ilógico porque sacó por mi cosa. Y Dios en ese momento, Dios cuando te habla, es fulminante, te da detalle, te da todo. Y me dio 3 etapas. Entonces la presenté en la iglesia de Paysandú, un equipo tremendo de la iglesia de Paysandú, hermano, precioso, dispuesto a poner el hombro.
imposible para Dios. En las manos del Señor hay más que suficiente. Hoy es un día que tú tienes que agarrarte los brazos del Señor. Y mire, si habrá más que suficiente. Verso 20, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Aleluya. Yo no sé cuál es tu necesidad. No sé si Dios quiere multiplicar con tu vida. No sé cómo ha venido si estás vacío, desesperado. No sabe cómo arreglar tu vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que comiere no lo deje pan. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Hace un tiempo hemos hablado, hermanos, aviva el fuego, aviva el don del Espíritu Santo que ha sido puesto en ti. Hermanos, nuestras vidas, ¿qué tenemos en nosotros? Quizás te encuentras que dice, tengo 5 panes y 2 peces. No tengo nada, pero en las manos del Señor tú tienes a Cristo. Y cuando tenemos a Cristo, tenemos todo. No seamos como Ali Kaffer, no sé si dije bien, porque es un hombre alemán. Era un hombre alemán con descendencia, de persa también. Dice que él tenía un campo, tenía estancia, pero él siempre era ambicioso, él quería ser más rico. Entonces habló con unos historiadores y el deseo de él era conseguir diamantes, encontrar alguna mina, comprar algún lugar. Y habló con gente que era conocedor de esto, dónde podía conseguir algún campo, en qué país, porque lo que él tenía era una fortuna, ¿sí? Pero él quería tener más. Entonces logra vender todo eso y va acá ese sueño de conseguir una mina de diamantes y va a un país y compra y usted sabe que gasta por varios años todo lo que tiene y todo aquello que había logrado en su vida en pocos años, hermano, queda en la ruina. Lo triste de todo eso, que el que le había comprado la estancia le manda una carta a él, agradecido por el campo que le había vendido. Y usted sabe lo que decía la carta: el campo que me vendiste, donde estaba el pozo de agua semisurgente, cuando se tapó y lo tuvimos que mandar a limpiar nuevamente, vino la máquina, los intentó limpiar y empezó a agarrar un tipo de arenilla y la mandamos a limpiar. Me parecía que era algo diferente y era diamante. Gracias por venderme el campo, soy la persona más rica del mundo. Hermanos, a veces la riqueza y el éxito está cerca en este momento, porque tenemos a Cristo y con Cristo hay más que suficiente en las promesas y en el pacto de Dios que Dios tiene con nosotros, que andan buscando por ahí. No gaste más, mirar para otro lado. Invertir lo que Dios quiere en tu llamado, lo que Dios quiere para tu vida, y vas a ver cómo tu vida personal
Y sin duda, Dios, recibo la oración, porque tú has puesto tu confianza en aquel que sabe que hay más que suficiente encontrar en la presencia del Señor las cosas que se hacen notar. Hoy es la mañana que tú puedes venir al lugar correcto, que se llama Jesús. Él te va a dar más que suficiente para lo que tú necesitas. Cierra tus ojos en reverencia, vamos a orar. Aleluya. Vamos a entregar esta mañana en la mano del Señor. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. Quizás muchas veces no hemos mirado a nosotros mismos. ¿Qué es lo que le podemos dar al Señor? ¿Qué recursos tenemos? Y miramos alrededor nuestro y la economía no es la mejor, las capacidades que tenemos no son las suficientes. Pero Dios está pidiendo que nosotros podamos dar lo más grande y lo más precioso que es nuestra vida. En el nombre del Señor. Y si Dios te ha tenido que procesar para que tú entiendas esto, porque muchas veces le hemos dado algo de nuestra vida, pero no le hemos dado. No cuesta darle todo así. Tenemos muchos peros. Y cuando nos piden algo, hacemos a media la cosa. O las cosas que me agradan las hago y las cosas que no me agradan no las hago. Por eso Dios te está llamando, porque en Dios hay más que suficiente. Hay más que suficiente, en todo, el ámbito físico, material, espiritual, de salud, hay más que suficiente. En la mano del Señor, Él levantó aquellos 5 panes y 2 pececillos y los bendijo. ¡Aleluya! ¡Qué oración poderosa! Oración milagrosa que en esta mañana Dios puede hacer en nosotros. Aleluya, Dios está llamando a cada uno de nosotros. Porque la orden es darle a nosotros de comer. Hay un mundo hambriento y necesita que nosotros demos el mensaje, ese mensaje poderoso. Si tú lo deseas esta mañana, puedes levantar tu mano allí donde tú te encuentres. Decirle, Señor, quiero derramar mi vida en aquel que hay más que suficiente en la presencia del Señor. Aleluya, hay más que suficiente promesa, hay más que suficiente provisión, hay más que suficiente capacidad del Señor para que tu vida sea una bendición. Aleluya, aleluya, aleluya. No escritures a Dios, no escritures a la obra del Espíritu Santo. Aleluya. Dice que Jesús mandó a acostarlos. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Y allí levantó los panes y los peces y los bendijo. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Señor, gracias Jesús que en esta mañana venimos aquí, Señor, reconociendo nuestra condición, Señor. Que en nosotros, Señor, los recursos son escasos. Pero cuando te miramos a ti, Señor, sabemos que hay más que suficiente, Señor, para suplir todas nuestras necesidades, para abarcar todo lo que nosotros necesitamos, Señor. Con esa seguridad, con esa tranquilidad, Señor, que solo tu Espíritu Santo sabe hacerlo sobre cada uno de nuestras vidas. Si hubiera personas que nunca han entregado al Señor Jesucristo su vida, que nunca han hecho la decisión por seguir a Jesús, esta mañana es una mañana maravillosa. Quizás venir una vez, 2 veces, o quizás quiera reconciliarte con el Señor. Esta mañana no la dejes pasar. Jesús es el pan de vida.
importante, querido. No interesa la edad que tú tengas. Tú tienes que aceptar a Jesús porque es el único que te pone la vida eterna. Si no hay una condenación eterna sin Cristo, pero con Cristo hay una vida eterna con Cristo. Señor, gracias. Gracias, Jesús, una vez más por tu presencia. Gracias que tú sigues siendo nuestro Dios, Señor. Y Señor, hay una invitación maravillosa, Señor, a la iglesia de Jesucristo, Señor. Que tú nos envías, Señor, a alimentar cuánta personas, Señor, cuánta gente, cuántas familias, Señor. Y a veces, Señor, nos sentimos que tenemos pocos recursos, que parece que la obra es demasiado, Señor. Pero gracias, Señor, que en tus manos, Señor, tú la bendices, Señor. Tú tomas lo poco nuestro, Señor, y produces el milagro sobrenatural, Señor. Sobre todas las necesidades, sobre todos los recursos que tú necesitas mover, Señor, en medio de tu iglesia, para bendecir, Señor, para alcanzar al perdido, Señor, para levantar al caído, Señor, para traer esperanza a la familia, a los hogares, Señor. Qué bueno es saber, Señor, que tú eres el que tienes el control, el que dirige todas las cosas, Señor. Por eso estamos confiados, Señor, en los recursos que tú siempre nos das, Señor. Qué bueno eres tú, Señor, de esta mañana, Señor. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Jesús. Amén. Vamos a ver la conclusión de la Santa Cena.